¿Se oye? Sí. Buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en este diálogo, en esta reflexión, en esta jornada para reflexionar sobre el conflicto entre Rusia contra Ucrania. Una jornada que coincide, como ya sabéis, pues con el tercer aniversario del inicio del conflicto y que además pues la actualidad ha querido que también coincida, pues que esté plenamente en el foco mediático por los cambios de actores políticos que hemos tenido a nivel internacional. Y para reflexionar, para hacer ese diálogo sobre dónde estamos y hacia dónde vamos después de 3 años de conflicto bélico, pues la verdad es que da gusto ver la mesa que tenemos, pero también da gusto ver la sala que tenemos con las personas que nos estáis acompañando. Yo voy a hacer una breve presentación porque creo que acumulamos un conocimiento de lo que pasa a nivel internacional en los pocos metros que ocupa esta sala muy grande y por eso quiero leer un poco el currículum de los 6 expertos que nos acompañan hoy en esta mesa. Y empiezo por Francesc Serra, doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, investigador, experto en estudios europeos, política rusa, entorno postsoviético y conflictos étnicos. También nos acompaña en esta mesa Sasha Molotova, periodista internacional con experiencia en medios como Euronews, BBC, Associated Press, Reuters. Es también, además, profesora y directora del Máster de Comunicación Digital y Nuevas Tecnologías en la Universidad Abat-Oliva. También nos acompaña Irina Kairintzamanova, creo que lo he dicho bien, sí. Doctora en Ciencias Políticas, Políticas Públicas y Relaciones Internacionales y además profesora en la Universidad Pompeu Fabra, en la Universidad Oberta de Cataluña y en la Universidad Autónoma de Barcelona. También nos acompaña Yago Rodríguez, doctorante en Estudios Estratégicos y divulgador de Asuntos de Defensa, director del diario digital The Political Room, responsable del canal YouTube Cosas Militares y colaborador habitual del programa de actualidad. I també nos acompanya Sergei Gifré, més conegut com a Truffaut, historiador militar, expert en cultura de la defensa i responsable del canal de YouTube Truffaut Història Militar. Crec que són tots prou coneguts de tots vosaltres, però també crec que hi ha una persona aquí que està formant part d'aquesta taula, que també és un expert, en què ell digui que no, però ell és un expert en aspectes que tenen molt a veure amb tots els conflictes internacionals. No el presentaré perquè tots el conegueu, és el nostre delegat del govern a Catalunya, el senyor Carlos Prieto. I jo, abans de donar-los la paraula a ell, m'agradaria, sisplau, que el cònsol Artem Borosnov d'Ucrània ens fessin unes paraules. Moltes gràcies a tots. Excelentísimo delegado de gobierno, estimados amigos, estimados ponentes, gracias por esta reunión aquí hoy con la intención de intercambiar ideas sobre la situación actual alrededor de Ucrania vista desde Barcelona. Últimamente, este debate ha cobrado una gran relevancia debido a los cambios tectónicos que están transformando el orden mundial y de los cuales todos somos testigos. Quería aclarar que para los ucranianos no es ningún conflicto, es una guerra. Este domingo nuestra comunidad organizó la manifestación y el mitin en Plaza Cataluña, asistidos por numerosos ucranianos y catalanes. En este encuentro, la voz del pueblo ucraniano se expresó con claridad a través de consignas como «Hoy Ucrania, mañana Europa», y «Europa existe porque Ucrania resiste». La postura del gobierno de España quedó claramente expresada ayer en Kiev por el presidente Pedro Sánchez, quien, junto con sus homólogos y altos representantes europeos, reafirmó su compromiso con una paz justa y duradera. Este enfoque implica la participación activa de Ucrania y Europa en el proceso de paz, el fortalecimiento del orden multilateral y la defensa del derecho internacional. Estamos convencidos de que la paz no puede imponerse a través de la fuerza sin contar con Ucrania, ni lograrse a costa de nuestro país. Mantener las sanciones, combatir los ciberataques rusos y desmantelar el aparato propagandístico global son medidas esenciales para evitar que Moscú distorsione la realidad y debilite la respuesta internacional.
Ucrania, por su parte, sigue firme en su aspiración de integrarse a la Unión Europea y a la OTAN. Gracias a la determinación de nuestro pueblo y el respaldo de aliados como España, Ucrania ha logrado resistir 3 años a pesar de las enormes dificultades. Sin embargo, la lucha no puede sostenerse únicamente con el esfuerzo del ejército ucraniano. Es imprescindible el apoyo continuo de la comunidad internacional, suministro de armas, entrenamiento, sanciones más firmes, financiamiento, presión política y sobre todo unidad. A pesar de la dureza del día a día, Ucrania ha demostrado una capacidad inquebrantable de adaptación. En ese mismo momento, soldados ucranianos resisten en las trincheras, médicos salvan vidas bajo condiciones extremas y madres esperan a sus hijos con angustia, ya sea atrapados en cautividad rusa o expuestos a constantes bombardeos, aún en las zonas tal llamadas seguras. No obstante, preocupa que la comunidad democrática internacional parezca estar habituándose a esa realidad. Sin embargo, las últimas semanas han evidenciado una reactivación de la diplomacia con encuentros clave en Múnich, París, Riad y ayer en Kiev. Por ello, espero que en este espacio podamos intercambiar ideas que nos permitan analizar la situación desde diversas perspectivas y reflexionar sobre cómo desde Cataluña podemos seguir apoyando a Ucrania en su lucha por la libertad, la justicia y la paz. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, ya se encén. Buenas tardes. Bueno, aunque la subdelegada del Gobierno haya dicho que soy un experto, no lo soy en absoluto. Pero estoy aquí más que bien acompañado por 5 personas que sí que son expertas en ámbitos de geopolítica, en ámbitos de la situación actual en Ucrania, sobre el imperialismo ruso, que siempre sale de una manera u otra, y sobre la situación que está sufriendo actualmente la sociedad de Ucrania en estos momentos, ¿no? Le doy las gracias al cónsul general, a mi buen amigo Artem Boriviov, con el que hemos trabajado tanto estos 4 últimos años ya, 4 Artem. Yo pensaba que por circunstancias de esta guerra, ¿no?, entre Ucrania y Rusia, habría o tendrías más tiempo para estar entre nosotros, pero tu mandato acaba ya y yo te quería dar las gracias por todo el trabajo realizado durante estos 4 años. Ha sido intenso, no ha sido bonito, porque las circunstancias no lo han sido, pero sin duda hemos hecho, ¿no?, lo mejor posible para conseguir que aquí, por ejemplo, que hubo un CREADE de los 4 que hubo en España, uno de ellos estuvo en Barcelona. Aquí se cuentan por más de 50.000 los permisos de residencia que dimos con Policía Nacional. Veo aquí al comisario que lo lideró. Nada, Federico Delgado, nada fácil ese trabajo, Federico. Y también, pues, y decirte que siempre vas a tener aquí tu casa y esta, la principal, que lo tengas muy claro, porque todo ese trabajo ha hecho mucho bien a las personas que han venido aquí a España. Más de 313.000 en el total de España se hicieron de residencias. No hay a ciencia cierta una cifra exacta, porque tengan presente que los permisos que dimos tenían vigencia para el conjunto del territorio Schengen. Por lo tanto, nosotros no tenemos ni que controlarlo. Estos son ámbitos de permisos europeos, para entendernos, aunque los demos en cada país. Pero más de 223.000, según diversas fuentes, unos 26.000 en Cataluña, pues continuarían teniendo su residencia, ¿no? No es poco, y tengo que agradecerte ese talante de trabajo sacrificado por el conjunto de tus compatriotas desde el primer día, desde que estallara esta guerra, como bien decías, hace ya pues algo más de 3 años. Justamente ayer se hicieron 3 años.
saludar al delegado de Defensa, general jefe de la Comandancia de Barcelona y Tarragona, con el jefe de Plana Mayor de la Guardia Civil, comandante naval de Barcelona, comandante aéreo de Barcelona, representantes de diversos de la sociedad civil. Lo dejaré así en un sentido amplio, si me perdonáis, pero no podemos extendernos demasiado en esta presentación. Cónsules, honorable cuerpo consular, cónsules generales, cónsules honorarios, muchísimas gracias por su presencia aquí y, evidentemente, amigos y amigas de Ucrania. Para los que estáis aquí y también para los que nos están viendo a través de YouTube, ¿no? Han hecho la presentación de los ponentes, creo que efectivamente son ponentes de lujo. Yo no quería extenderme demasiado. Como bien decía, ayer se hicieron 3 años desde que Putin iniciara la invasión de Ucrania, en el que múltiples misiles y tropas traspasaran la frontera entre los dos países. Desde aquel entorno ya han pasado una cantidad de tiempo demasiado elevada, poco aceptable, que son esos 3 años. Me parece ayer que que conmemorábamos ese segundo año de resistencia, ¿no?, de Ucrania ante Rusia, y ya ha pasado un año más. Ahora, después del giro radical, diríamos, ¿no?, del gobierno de Estados Unidos con la administración Trump, veremos si en esta próxima reunión que tendrá Trump con el presidente Zelensky, pues hay algún matiz de algunas palabras que se han llevado hasta ahora. Esperemos. Pero ayer mismo el presidente de Francia, Emmanuel Macron, estuvo precisamente en la Casa Blanca hablando de la implicación deseada de la Unión Europea y de la propia Ucrania, evidentemente, en la resolución de esta guerra. Ayer una delegación importante de la Unión Europea, junto con el primer ministro canadiense y la primera ministra islandesa, visitaban Kiev, y se anunció por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una ayuda de 3.500 millones de euros que se incrementa a lo que ya se había aportado hasta hoy. Y el presidente del Gobierno de España, el presidente Pedro Sánchez, hizo un anuncio de que 1.000 millones más irían en un paquete de ayudas, no únicamente en defensa, sino también en ayuda humanitaria. Pero, evidentemente, el giro de los acontecimientos con la administración Trump nos tiene que hacer estar muy pendientes de ver cuál será la posible resolución del conflicto, a lo que hoy intentaremos darle luz en esta mesa tan interesante, ¿no? Delegado de Defensa, he dicho, ¿no? Sí. Que he visto siguiéndome muy atentamente. Como decía, vamos a iniciar, por lo tanto, sin más dilación, esa pregunta abierta que hacíamos cuando la subdelegada ha anunciado la jornada, ¿no? Caporanem, ¿hacia dónde vamos? Eso es lo que vamos a intentar en la próxima hora, aproximadamente, lo que vamos a intentar dar respuesta, desde múltiples ópticas y desde procedencias diversas. Así que vamos, sin más dilación, a comenzar por Sasha. Sasha, 3 años de conflicto y dentro del contexto de los acontecimientos recientes, algunos de los que hablábamos antes, ¿cómo se está viviendo la situación actual en Ucrania? Gracias por la pregunta. ¿Se me escucha? Sí. Gracias por la pregunta, gracias por la invitación. Antes de responder la pregunta, yo quería agradecer al cónsul general Artyom Vorobyov por ponerle el nombre real a lo que estamos ahora, de lo que estamos hablando. Tenemos que entender que conflicto bélico es una guerra y hay que llamar lo que está pasando en Ucrania guerra. No es un conflicto, es una guerra. Gracias por ponerle nombre, porque es lo que es. Y respecto a tu pregunta, yo por desgracia tengo familia, toda mi familia está en Ucrania, tengo todos mis amigos en Ucrania, casi nadie se ha ido de ahí, mi familia no quería irse de Ucrania en ningún momento, tampoco podía, una parte de mi familia no puede porque son hombres, no pueden salir. Y entiendo que estamos ahora hablando de giro
de 180 grados en la diplomacia estadounidense que nadie se lo ha esperado, pero la diferencia entre lo que tenemos aquí y lo que estamos viendo en Ucrania y viviendo en Ucrania es que, por desgracia, poca gente tenía muchas esperanzas a la llegada de Trump y que Trump iba a cambiar todo, porque, por desgracia, Ucrania sabía que poco puede hacer Trump para cambiar y para negociar con Putin. Y por eso, por desgracia también, sí que estamos decepcionados, pero tampoco puedo decir que estamos muy sorprendidos a este giro que se está produciendo ahora, aunque obviamente no juega a favor de Ucrania este giro, y ojalá no fuera así. Pero ahora tenemos que entender que, como siempre era así, y ahora mucho más, Ucrania tiene que estar con sus aliados, y los aliados de Ucrania siguen siendo aliados de Ucrania. Me refiero a Unión Europea, a otros países europeos y también a Estados Unidos. Yo quiero pensar, y yo creo que todos los ucranianos comparten este pensamiento, que seguimos estando en el mismo lado y tenemos que seguir luchando para encontrar una solución juntos. Esto era desde el primer día así. Ucrania siempre decía que necesitaba apoyo de otros países, pero ahora aún más, porque estamos entendiendo que estamos ante un cambio brutal de geopolítica y de orden del mundo brutal, y tenemos que hacer algo ahora mismo. Sí. Yago, precisamente lo que decía Sasha sobre este ámbito de que no le sorprendía ese cambio de paradigma en la administración Trump, ¿a qué crees que se debe este cambio, evidentemente, de política? Que parece, ¿no?, que Trump haya asumido los postulados de Putin. ¿Qué pasa con la ayuda militar norteamericana? Y si serán suficientes estos 3.500 millones de euros anunciados por Ursula von der Leyen para la defensa del país. Muchas gracias, ante todo, por la oportunidad de tomar parte en esta charla. Son varias preguntas. Sí. Bueno, Trump, desde luego, venía anunciando un cambio en la postura que, en todo caso, pues era predecible en una muy buena medida, puesto que era claro que no iba a mantener la línea, ¿no?, de su predecesor. A partir de ahí, Trump sigue fundamentalmente las ideas de uno de sus asesores, que es Colby, que son ideas fundamentalmente realistas. Entonces, no creo en sí que él esté comprando las ideas de Putin, aunque, como Nicolás de la Parte, un diplomático español, tiene una frase perfecta para referirse a Trump, que es que a Trump lo que hay que hacer es, digamos, tomarlo en serio, pero no al pie de la letra. Entonces, Trump tiene unos objetivos claros, que son aumentar el gasto en defensa y dar el giro hacia Asia, ese giro que inició la política de Obama, el pivot to Asia, que nunca ha acabado de culminar por la primavera árabe, por la guerra en Ucrania, por las guerras árabe-israelíes, bueno, en este caso no da tanto árabe-israelíes, pero bueno, el conflicto de Gaza, etcétera, etcétera. Entonces, él lo que está persiguiendo es ese objetivo, y en el perseguir ese objetivo da muchos bandazos, hace muchas declaraciones, dice a veces lo primero que se le pasa por la cabeza. Pero lo que él es, yo creo, es fundamentalmente un realista casi estructural en materia de relaciones internacionales. Entonces contempla de una manera reduccionista la interpretación de lo que es el interés nacional. ¿Y cuál es el interés nacional, por tanto, para Estados Unidos en este momento? Sacar todo lo que pueda. ¿Qué es sacar todo lo que pueda de la guerra de Ucrania? Yo interpreto que es alcanzar una paz, porque no le conviene una derrota de Ucrania en ningún sentido, pero un tipo de paz que le permita tener acceso a Rusia como mínimo tercero neutral respecto a China, y a ser posible incluso aliado, tener acceso a los mercados de Rusia y a la vez tener todos los beneficios que pueda esperar de la propia Ucrania, como hemos visto. A partir de ahí, bueno, el esfuerzo europeo es un esfuerzo, yo creo, importante, más o menos homologable al que ha hecho Estados Unidos. Esos 3.500 millones se suman a otra cantidad muy importante que se ha venido aprobando durante los últimos años. Y yo creo que podemos estimar que al final Estados Unidos y Unión Europea cada año han puesto unos 50.000 millones, que en realidad, pese a todo lo que se ha dicho, es muy poco dinero. Y para Estados Unidos constituye menos del 5% de su presupuesto de defensa, no de su presupuesto estatal, de solo defensa 5% anual. Es poco dinero realmente. Entonces, para la Unión Europea supondría redoblar un esfuerzo que de por sí tiene una cierta entidad. Y por último, la ayuda militar de Estados Unidos por ahora sigue fluyendo. Hay una amenaza de que no suceda, pero bueno, se han trasladado los misiles Patriot que tenía Israel recientemente a Ucrania. Entonces, por ahora,
sigue fluyendo. Y lo que va a intentar es una paz a toda costa, en la que yo creo que desgraciadamente no le va a importar demasiado lo que pase, las garantías que se le den a Ucrania, que creo que es la clave, ¿no? Que Ucrania quiere una paz justa y acorde al sacrificio humano y económico que ha realizado, y no parece que vaya a ser así a corto plazo. Muchas gracias, Yago. Francesc, el domingo se celebraron elecciones en Alemania, con el resultado por todos conocidos de la victoria de CDU-CSU, de Friedrich Merz, que previsiblemente será el próximo canciller alemán. Friedrich Merz precisamente ha hecho una declaración en la cual ha pedido que Europa se independice paso a paso de Estados Unidos. ¿Qué rol puede jugar Berlín en esta nueva era? Bueno, ¿se me escucha? No sé si ¿se me escucha? Si no, estoy acostumbrado a gritar a mis alumnos y no me importa subir el tono. Bueno, el rol de Alemania es históricamente, todo está siendo históricamente muy paradójico, porque un país que hasta ahora seguía, hasta hace poco, con la cabeza gacha por el victimismo y la culpabilización del pasado histórico, ahora podría ser digamos, el portaestandarte de una nueva Europa, sobre todo teniendo en cuenta que, aunque el Reino Unido está colaborando más que nunca desde el Brexit, está fuera, y Francia sigue dando bandazos políticos y lo seguirá previsiblemente mucho tiempo. Tendremos un nuevo gobierno alemán, el país que al fin es el más rico y el que está más poblado, el que está destinado a ser el líder de la Unión Europea, que está tomando una fuerte determinación. La otra paradoja es frente a Estados Unidos que hasta ahora, cuando enseñamos en la universidad que Europa se ha creado por presión de Estados Unidos, por interés de Estados Unidos, y sin embargo ahora tenemos un mandatario y un equipo y una forma de pensar y 40 millones de personas que le han votado sabiendo ya quién era, porque lo habían tenido antes, aunque tenemos una versión aumentada y mejorada en Trump.2. Un Estados Unidos que ya no disimula para nada sus simpatías con la extrema derecha, con la más extrema. Ya no es ni siquiera el Partido Republicano tradicionalmente aliado a conservadores europeos, sino hemos visto las elecciones alemanas como que está prácticamente al servicio de la Casa Blanca ahora mismo, ha tomado partido por la extrema derecha. Hoy mismo la Universidad Autónoma se ha desvinculado de la plataforma X, Twitter, porque hay una actitud muy radicalizada en la Casa Blanca. Lo vemos en el caso de Ucrania, lo vemos en muchos otros sitios. Es cierto, de vez en cuando Trump le pierde la boca y dice cosas que, por supuesto, no tiene marcha atrás, pero los hechos son distintos. Puede llamar dictador a Zelensky y el día siguiente reunirse con él. Hace este tipo de cosas. Pero aún así hay una práctica de apoyo muy decidido que se ha demostrado en muchos campos hacia sectores que en Europa siguen siendo marginales, a pesar de que algunos países están alcanzando 20-30%, incluso un poco más en Francia, de los votos. Y en la cuestión de Ucrania, decididamente Europa como tal ha perdido un aliado importante, ni más ni menos que Estados Unidos, y vemos ayer mismo en las Naciones Unidas, tanto en la Asamblea General como en el Consejo de Seguridad, hemos visto a Estados Unidos votando con Rusia y con Corea del Norte, dicho sea de este caso, en unas actitudes que realmente es un giro copernicano. Estamos ante otro paisaje y, bueno, es lo que tendremos por 4 años. Gracias, Francesc. Irina, ¿crees que la guerra ha cambiado la percepción de las políticas o de la cultura de defensa en la sociedad europea, que tradicionalmente ha sido más reacia a apoyar inversión o aumento del gasto militar? Sí, digamos, si la percepción de defensa en la sociedad europea, ¿crees que ha cambiado algo esa percepción de defensa en la sociedad europea? Una sociedad normalmente reacia, ¿no? Por ejemplo, a
a dar por buenos, ¿no?, los aumentos en los presupuestos de defensa. Bueno, qué alto. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo sobre todo quería decir que es mi primera intervención sobre Rusia, sobre la guerra en Rusia, porque yo siendo rusa, normalmente nunca he dado ningún comentario, porque siendo un tema muy personal que me ha afectado personalmente, pues es mi primera vez, mi debut, si puede ser, gracias a Isaac. Pues yo la verdad es que cuando comenzó la guerra, unos días antes del comienzo de la guerra, yo di una entrevista al diario Ara cuando me preguntaban si masificación de tropas rusas, si podrían conducir a una invasión. Para mí era una cosa prácticamente imposible y yo por lo tanto dije que no, que lo más probable que no puede ser y no. Paradójicamente yo supe de la guerra en Ucrania desde una llamada, porque me llamó un periodista a las 8 de la mañana el día 24 de febrero y me hizo una pregunta y se podría comentar sobre la invasión rusa. A mí me ha parecido, bueno, aparte de que ser las 8 de la mañana, a mí me ha parecido, si no es una broma, pero bueno, yo estaba en un estado de shock. Y de hecho me desvinculé de este tema durante un año, no estaba mirando nada, intentaba no mirar las noticias, la única cosa que hice, bueno, la única, y no es para enseñar mi bondad, pero yo básicamente me apunté a voluntariado de la Cruz Roja como traductora para la gente de Ucrania. Bueno, os explico porque era para mí una experiencia realmente paradójicamente maravillosa, pero bueno, yo he visto muchas cosas, he visto cómo se polarizó la sociedad tanto rusa como ucrania. Perdona que estoy desviando de la pregunta, pero para mí era una experiencia que para nosotros es como un shock, porque somos como hermanos, es como una sociedad fraterna. En Rusia no hay ninguna familia que no tenga ningunos vínculos con Ucrania. Y pues a mí me ha dolido mucho ver cómo se polarizó la sociedad tanto rusa como Ucrania obviamente. Pues yo trabajaba como una voluntaria en la Cruz Roja, ayudando de traducir de la gente que venían aquí de Ucrania a ayuntamientos para recibir papeles y tanto. Y normalmente yo hablaba ruso y no había ningún problema. Hasta que un grupo de chicas ucranianas me pidieron, ¿y por qué aquí estamos hablando ruso? Si somos ucranianas, ¿y por qué estamos utilizando el idioma, del enemigo? Era una cosa como una herramienta, ¿no? Politización de lengua. Y yo les dije, y empezaron a hablarme ucraniano. Y yo, como que he vivido unos años en Polonia, hablo polaco. Y yo me defendí perfectamente, hablando desde ucraniano. Y las chicas, estaban hablando ucraniano, pero luego cuando me han puesto a prueba, cuando han visto que me defendía, y entonces ellas mismas han empezado a hablar ruso entre ellas. O sea, que para ellos era como un idioma más natural. Lo que ha pasado, yo lo que veo, lo que pasa en la guerra, como ha dicho Francesc, la Unión Europea básicamente se ha formado, si no bajo la presión, pero a mano de los Estados Unidos, pero también a mano de la URSS, de la Unión Soviética. Y yo, por lo tanto, lo que veo ahora, lo que está pasando con el giro estadounidense, lo que está pasando, yo veo que esta influencia moderadora todavía está ahí. Básicamente, Rusia, como heredora de la URSS, y los Estados Unidos siguen moldeando la Unión Europea. Los Estados Unidos, básicamente, lo que intentan ser más pragmáticos, Donald Trump más pragmático, intenta retirar o al menos recibir algo a cambio de ayuda. Y básicamente lo que ha dicho Vance en la conferencia de paz de Múnich, que la Unión Europea tiene que asumir sus propias responsabilidades por defensa en el continente. Y por lo tanto, esto ya se está pasando, porque la Unión Europea tiene un concepto de autonomous strategy,
autonomía estratégica que están desarrollando, están intentando desarrollar sus capacidades militares de defensa, etc. Por lo tanto, yo lo que veo que este papel moldeador, este papel de influencia todavía está ahí, tanto por parte de Rusia como por parte de la Unión de los Estados Unidos. Sí, no nos habíamos olvidado. Te hemos dejado para acabar este bloque, que sería el presente, y hacer una pequeña retrospectiva. Os haremos una pregunta en sentido retrospectivo del pasado, pero el bloque del presente lo queremos acabar con una intervención que estamos seguros va a ser muy interesante, que es qué papel está jugando China u otros actores, pero especialmente China, en esta guerra. Bueno, a todos. Bueno, sin lugar a dudas, yo casi a nivel de relaciones internacionales soy el que menos sabrá de todos. Lo que pasa que intentamos siempre leer lo máximo posible y sobre todo en unos momentos en los que hemos encontrado mucha información, pero sobre todo muchísima desinformación, pues al final te das cuenta que el papel de China es un papel que a nivel de lo que vemos no es nada, pero es un papel importantísimo. ¿Sí se oye? China está jugando un papel muy importante a la hora de ayudar a Rusia en esa clase de materiales que se pueden usar tanto para el sector civil como para el sector militar. Es una ayuda que no hubiera podido, sin lugar a dudas, aguantar lo que lleva también a Rusia haciendo a Ucrania, porque no hubiera tenido los materiales para poderlo hacer, desde los famosos chips de lavadoras que hablábamos y chips comerciales, pues que se hacen servir para fabricar los misiles de crucero, como otra clase de armas pues que se están usando, ¿no? Como por ejemplo los drones, que sí que realmente es lo que está marcando la diferencia y lo que ha hecho pues que cambiar absolutamente el paradigma de no lo que conocemos en la guerra de Ucrania, sino en la historia de la guerra, ¿no? O sea, es que ha dado un vuelco tan importante y nos hemos dado cuenta que con este vuelco y esta situación estamos tan atrasados los demás que bueno, nos obliga a ponernos, en el caso europeo, a ponernos las pilas, pero muy deprisa. Hoy leía que a nivel europeo se estaba hablando que teníamos un déficit respecto a lo que podría venirnos de cara a 2030 de 1.400 carros de combate y 2.000 vehículos de transporte de personal, más la necesaria incorporación prácticamente de forma inmediata de unos 300.000 hombres. Hablamos de 300.000 hombres divididos entre los ejércitos, ¿no? Y ahora mismo pues nos dábamos cuenta que este déficit que tenemos de equipo, digamos, terrestre básico, como carros de combate y vehículos portapersonal, que están siendo básicos en la guerra de Ucrania, pues ninguno de los 5 países principales a nivel económico de Europa no lo cumplimos. Por tanto, al final nos damos cuenta que el papel de China está siendo muy importante porque ha ayudado en muchos sectores a que Rusia pudiera aguantar, porque es que al final... cuidado, porque es que yo llevo bastante tiempo hablando del tema y veo mucha debilidad ahora, precisamente en este momento en el que se quiere terminar la guerra, precisamente es cuando veo más débil a la Rusia de Putin, ¿no? Y bueno, te hace pensar de que la ayuda ha sido muy importante, pero nos ha faltado tiempo para conseguir mejor trato, al menos creo yo, así. Gracias, Sergi. Luego volveremos a ese tema que has comenzado a desarrollar. Bien, pues vamos un poco a ese bloque de la retrospectiva, un poco de pensar hacia atrás para encontrar un poco la explicación, ¿no?, de cómo hemos llegado hasta aquí, hasta la situación hoy. Sasha, precisamente en este ámbito, desde la Revolución Naranja de 2004, pasando por la anexión de Crimea en 2014, la guerra actual, ¿cómo ha evolucionado la sociedad ucraniana a lo largo de estos últimos años? Qué pregunta más interesante. Bueno, pues vamos a lo que, ¿no?, a lo que ocurrió en 2004 y dónde estamos ahora. Es buena pregunta porque sabes que yo estuve todos los días en la Revolución Naranja
que era estudiante de primer año en la universidad. Y yo me acuerdo, nuestros profesores nos han dicho, tenemos una situación, los que no queréis estar en las clases, os podéis ir. Y imagínate que toda la universidad, absolutamente todos los cursos, se han ido. Se han ido al Maidán, se han ido a participar en lo que era el inicio de lo que estamos teniendo ahora en su pleno desarrollo brutal. Ahí nacía la Ucrania moderna tal como la conocemos ahora, pero eso no quiere decir que antes no existía. Ucrania existía muchísimo antes y Ucrania ya existía, la Kiev Rus, donde la capital era Kiev, existía mucho antes que existía Moscú. Entonces no estamos hablando de algo que nacía después de la ruptura de la Unión Soviética, sino de algo que se estaba reiniciando después de años y siglos de opresión rusa masiva sobre Ucrania. Eso es importante porque ahí también yo me acuerdo el nuevo discurso que se construía en la sociedad. Yo estuve en 2004 en la Revolución Naranja y estuve como ya periodista cubriendo, porque todavía vivía en Ucrania en 2013-14, yo estuve cada día en Maidán, tanto como periodista cubriendo o como ciudadana estando ahí si no trabajaba aquel día, iba ahí igualmente. Entonces yo te puedo explicar, ¿no?, cronología de cada día lo que está pasando, pero no vamos a entrar en esto. Quiero decir con esto que Ucrania existía antes y en 2004, después de una década de independencia, después de la ruptura de la Unión Soviética, se estaba reiniciando. Estoy un poco de desacuerdo con el comentario de Irina, que todos tenemos amigos, todos tenemos familia en Rusia, porque yo, por ejemplo, no tengo familia en Rusia. Y amigos tampoco, no tengo amigos en Rusia y no los tendré, obviamente ahora ya es imposible. Y sí, es verdad, yo soy bilingüe total, yo hablo ucraniano con mi madre y ruso con mi padre toda mi vida. De hecho, ahora con mi padre no hablo ruso, sino hablo ucraniano porque mucha gente ha dejado de hablar ruso. Pero eso no porque yo lo elegí, no era mi elección hablar ruso, era porque yo nací ya en últimos años de la Unión Soviética y el hecho que yo estaba sumergida en el discurso postsoviético me obligaba a hablar ruso también, no era mi elección, era porque Ucrania se encontraba en el punto donde ya no existía la Unión Soviética que le opresía, pero todavía no ha nacido Ucrania nueva. Y el hecho que yo hablo ruso no quiere decir que yo soy rusa, eso es muy importante. Yo hablo ruso porque no era mi elección. Ahora es mi elección no hablarlo, tanto el mío como muchos ucranianos, millones de ucranianos que han dejado de hablar ruso. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado porque el hecho de que los ucranianos hablan ruso no quiere decir que querían hacerlo, ¿no?, sino porque estaban obligados por siglos de la destrucción masiva de Rusia a la cultura ucraniana. Y esto también hay que reconocer. Y donde estamos encontrándonos ahora es el resultado de 2004, 2013, 14 y lo que evidentemente acabó en una guerra porque ucranianos lo han marcado muy claro hacia dónde van. Y iban hacia Europa, iban hacia valores europeos, y iban hacia futuro europeo. No querían ir hacia pasado. Esto es algo natural, esto no es nada que no sea... es muy coherente ir hacia el futuro, y creo que no, aquí todos entendemos que queremos desarrollarnos y vemos el futuro y no queremos ir al pasado. Entonces yo creo que yo no en ningún momento justifico la guerra, claro, no, pero el por qué estamos ahora en guerra es porque Ucrania ha marcado muy claro que quería ir hacia Europa y es algo que por muchísimas razones históricas a Rusia no le compensaba. Yago, ¿se puede explicar la violencia ejercida por Rusia ante Ucrania por su histórico sentimiento de inseguridad en el ámbito geopolítico, en la medida en que podían ver como un peligro una Ucrania europeísta o incluso miembro de la OTAN y verlo, bueno, o representarlo como una amenaza? Bien, les voy a comentar un par de cosas, meras curiosidades, pero que creo que ilustran muy bien. Yo en su momento pude hablar con una asesora de Zapatero que estuvo en los viajes que el entonces presidente del gobierno hizo a Rusia, ¿no? Y conoció a Putin personalmente y vio cómo se trataban y qué le contaba y qué le preocupaba a Putin y tal.
Entonces parece ser que Putin se pasó una parte muy sorprendente del tiempo dedicado a exponer, pues bueno, la pinacoteca, los cuadros imperiales, los mapas, la historia, las batallas. Entonces hablamos de principios del 2000, hablamos de un momento en el que realmente Rusia no estaba en esto, ¿no? Sin embargo, ya tienes un presidente de gobierno, yo me imagino a Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez o a Donald Trump llevándote por toda su galería explicándote, mire, esto es de cuando conquistamos esto, este es el mapa de cuando éramos esto. Entonces, curiosidad número 1. Curiosidad número 2. El otro día, bueno, estaba dando una charla en Burgos, acaba la charla, viene una persona, ciudad pequeña, oye, conozco una persona que te conoce, un amigo de la infancia, empezamos a hablar. Bueno, es un chico que se dedica a labores de ONG, concretamente pues a torniquetes. Ha ayudado a conseguir torniquetes para la guerra de Ucrania, porque ya saben que la principal causa de muerte es la pérdida masiva de sangre. Los torniquetes son una de las herramientas que más vidas salvan. Bueno, pues en una ciudad perdida de España, en un tipo al que nadie le echaría cuenta, resulta que empieza a recibir amenazas en su buzón de que deje de hacer eso. Entonces, ¿Rusia siente inseguridad? Puede ser, no lo sé. Pero para mí es muy claro que Rusia, ante todo, si se molesta en estos detallitos en un lugar tan lejano, o podemos observar este tipo de detalles en un lugar tan lejano como España, o podemos observar incluso, con perdón y todo el respeto, ¿no?, pero estando donde estamos, pero con la potencial injerencia que se produjo durante el proceso en Cataluña, visitas incluso de determinados líderes políticos de aquel proceso justamente a Rusia, incluso hay informaciones que apuntan a la sede del FSB, nada más y nada menos. ¿Qué pasa con Rusia? ¿Siente inseguridad? Pues no lo sé, pero el hecho es que nos hace a todos los demás mucho más inseguros, y el hecho es que, en fin, parecería difícil de distinguir en ocasiones si lo que quieren es seguridad y se sienten acosados, o si lo que tienen es un sentimiento pues imperial, en una medida tremendamente importante. Así que esa es mi respuesta. Pues muchas gracias, Yago. Francesc, ¿cómo ha evolucionado la política rusa, tanto la exterior, digamos, como sobre todo la interior, desde que Putin subió al poder en el año 2000? Y si ha logrado, pueden haber sido múltiples desafíos internos los que hayan incluso podido provocar que tuviera que hacer una demostración de fuerza, como fue, por ejemplo, la invasión de Ucrania. Bueno, la evolución de la política rusa ha sido más o menos constante, tal vez con el paréntesis de Medvedev como presidente entre 2008 y 2012, en que hubo otro tipo de política, a pesar de que hay un continuum. Putin regresó, Medvedev, que era el blando de entonces, ahora es el que dice que si tenemos armas atómicas están para usarlas, entre otras cosas. Sí que, a ver, hay que entender, Rusia cuesta entenderlas, un país fascinante en muchos aspectos. Me gustan las anécdotas que ha explicado Yago porque significan un poco esto. Rusia es un país muy orgulloso de su pasado imperial, de su pasado grandioso, de su cultura, que es enorme, pero es percibida incluso como mucho mayor de lo que es. Están los conceptos como Ruski Mir, el mundo ruso, como tradicionalmente el Tretий Rim, el hecho de ser el centro de la cristiandad, que viene de muchos siglos atrás. Ha perseverado la Unión Soviética, seguimos siendo el centro de la esperanza de la humanidad, la patria del proletariado en este caso, y esto es muy importante para la cultura rusa. Y al mismo tiempo, las dos anécdotas que ha dicho Yago, está la fragilidad, la percepción de que todo esto está en peligro, de que estamos amenazados, de que hay una amenaza exterior, hay un sentimiento entre envidia y diabólico, a veces literalmente, porque si coges algunos políticos rusos te hablan, bueno, se habló de que Barcelona se había vendido al diablo en un momento dado por unos castillos de fuego de Nochevieja en que había diablas. Hay sobre todo esta sensación de debilidad, esta sensación de que tiene su razón de ser. Rusia es un país que
que desde hace muchos años vive un declive demográfico muy preocupante, enormemente preocupante. Antes del COVID, el COVID fue una matanza, Ucrania es una matanza, han muerto probablemente más de 100.000 soldados rusos ahora mismo, pero ya antes se desaparecían, es decir, la demografía bajaba a 400.000 habitantes cada año. Hay una percepción de que la cultura se pierde por modernidad, por europeidad, por muchas cosas. Hay una percepción de que en general todo está perdiéndose. Y Putin ha sido una reacción de orgullo, que no era difícil porque después de la década de Yeltsin también había la percepción de que se había vendido el país, de que todo era decadencia. Putin empezó con un discurso nacionalista, con un discurso militarizado, ya en su propia... cuando llegó al poder en el año 2000 hizo un desfile militar con nuevo armamento, etcétera, nuevos misiles, etcétera, y lo ha mantenido desde entonces, con diferentes momentos, pero siempre se ha basado en esta situación del «je perdis mon pays», de la sensación de que teníamos un país grandioso y por la corrupción interna y las presiones externas se nos ha ido al garete. Y ahora tenemos que recuperarlo. Y aquí es donde entendemos, por ejemplo, la negación de Ucrania. Creo que hace 2 días, no recuerdo exactamente qué cargo, o si era el propio Putin, que decía que hay que acabar con ese invento antirruso que es Ucrania. Nada que ver con la verdad, pero ya sabemos que aquí la verdad ha quedado absolutamente apartada. En cualquier caso, hay una sensación de decadencia, hay una percepción real, tangible, y una reacción social y política, que probablemente Rusia necesitaba. Probablemente no necesitaba esta guerra, nadie necesitaba esta guerra, más que probablemente Putin no pensaba que durase más de un mes, pero bueno, ¿qué país aguanta 3 años con una guerra? ¿Qué país planifica una guerra en 3 años? Evidentemente se le ha ido de las manos, en muchos, muchos sentidos. Pero aquí está el amigo americano para darle un apoyo en momentos en que parecía que estaba desfalleciendo. Gracias. Irina, desde la disolución de la URSS en 1991, Rusia ha ido justificando diferentes acciones en la injerencia occidental o en sus garantías de seguridad. ¿Crees que en su momento o en momentos posteriores de este año 91 habría sido posible integrarla dentro de estos principios liberales y democráticos, un poco en línea con la actual Unión Europea? Bueno, yo diría que no. Bueno, ha habido un momento que sí que Rusia podría girar hasta Occidente, pero este momento estaba perdido y de hecho mi comentario está muy vinculado a lo que ha dicho Iago y Francesc, porque Rusia se considera como un país distintivo, un país completamente diferente, un país con una misión especial histórica. Si miramos el discurso ruso, porque por ejemplo a mí no me sorprende la anécdota de Putin enseñando cuadros, exposiciones, porque Rusia es un país muy orgulloso, es un país probablemente que se siente fragilidad y por lo tanto necesita aumentar su estatus de reconocimiento como poder internacional, superpoder sobre todo. Entonces, bueno, lo que dice Iago, si Rusia se siente insegura, depende de la gente ordinaria y depende de los líderes políticos. Yo, por ejemplo, lo que he notado que en Rusia hay mucha propaganda, mucha gente piensa de una manera completamente diferente, porque antes de Crimea, por ejemplo, yo cuando vine a Rusia, Cuando vine a Rusia, mis amigos con formación me han preguntado ¿cuándo Polonia nos va a invadir? Era 2012, me parece, porque ya ha empezado propaganda interna y entonces para mí me ha parecido una barbaridad este tipo de pregunta. Entonces, si Rusia como un país, como un gobierno, como los líderes si sienten inseguridad, esto no lo sé, pero lo que Rusia teme es no estar reconocida como
una potencia, una superpotencia, y lo que está es reclamando su estatus, que lo reconozcan como un país, como un interlocutor. Por lo tanto, por ejemplo, Rusia no considera a la Unión Europea como un interlocutor digno. Por ejemplo, si os acordáis de esta mesa súper grande cuando Vladimir Putin aceptó la visita de Macron en 2022, básicamente para mí esta mesa es como un símbolo que aquí está Rusia y vosotros estáis ahí tan lejos. Básicamente nada se ha cambiado tras 3 años de actuación de la Unión Europea en Rusia. Por lo tanto, bueno, y para mí este conflicto no se trata tanto de, bueno, se trata de intereses geoestratégicos sobre todo, pero si pensamos que Kiev para Rusia es como una cuna de la cultura rusa, es una amenaza a su propio ser, lo que llamamos académicos la seguridad ontológica, es como una amenaza a mi identidad, a mi manera de ser. Por lo tanto, bueno, es un conflicto muy difícil para resolver. Y bueno, de la pregunta si Rusia podría volver a los valores, bueno, volver a girar a los valores, básicamente no. Y paradójicamente Gorbachev es una figura muy popular en Rusia. Mucha gente que no tiene muy buena actitud hacia esta persona. Y yo precisamente, yo viví años de perestroika y personalmente lo viví muy mal. Mucha gente se moría de hambre, yo no, pero lo vivimos muy mal, y por lo tanto cuando Putin llegó a poder, claro, él tenía coyuntura política, económica también, pero él era capaz de como juntar, cohesionar el país. Por lo tanto, sí, él tenía el apoyo popular. Ahora puede ser que menos, pero básicamente, bueno, mucha gente lo apoya. Apoya, depende, ahora no lo sé. Gracias, Irina. Sergi, vamos a acabar contigo este bloque. Si lo comparamos con otros conflictos históricos, ¿qué paralelismos encontrarías con la guerra en Ucrania? Y sobre todo si estamos entrando, o ya hemos entrado, en una nueva guerra fría. Paralelismos, que al final la historia de la guerra es la historia de la humanidad, es que llevamos toda la existencia humana pegándonos, principalmente por tema económico, o lo que decían los anteriores alemanes, pues esa necesidad de espacio, ¿no? Pero ahora nos encontramos con algo, yo diría que por culpa de todo el mundo también. Yo creo que también la Unión Europea tiene culpa de a dónde estamos ahora. 30 años a lo mejor de no haber hecho suficiente caso a Rusia también han acabado donde estamos, ¿no? No es la primera vez que ocurre, históricamente ha venido pasando. Hemos tenido aquí en España, nos han invadido franceses, nos han invadido de otros países y estamos hablando de hace más de 1000 años, ¿no? O sea que es que cambiar no cambia nada. Lo que sí que cambia es, y es importante, que es un poco lo que me dedico yo en mi canal, es cómo se lucha. Eso es realmente la diferencia, ¿no? Lo que marca y lo que hace completamente distinto a todo lo que conocíamos, ¿no? Y que hace precisamente temblar los cimientos de muchos estamentos militares que se ven ahora que tienen que reinventarse un poquito, ¿no? Porque lo que está haciendo Ucrania con una guerra mucho más robotizada, porque precisamente lo que no tiene suficientes son hombres y necesita contrastar esto con tecnología, pues ese es lo que yo creo que está marcando más la diferencia con otros conflictos. Incluso siempre ha sido, por ejemplo, la artillería siempre ha sido el arma más importante en la mayoría de los conflictos que hemos visto importantes del siglo XX, y ahora nos damos cuenta que el 70% de las bajas ya se están atribuyendo a los drones, ¿no? Entonces, pues nos encontramos en un cambio muy importante hacia una era tecnológica
a nivel que solo podrán pagar los países que tienen más dinero, Estados Unidos, China, quizá Rusia, quizá. Pero bueno, la verdad es que yo siempre me fijo más no en la manera de guerrear, porque siempre se necesitará la infantería, siempre se necesitará la persona pues, que se mete en la trinchera, pero la manera importante de hacer la guerra ahora han sido los drones. Yo creo que es lo más importante de la diferencia. No sé si era esta la pregunta, pero... Muy sintético. ¿Estamos o consideras que estamos en una nueva guerra fría? Si no quiere Trump, no. ¿Y si quiere? Y si quiere, pues habrá guerra fría, claro, obviamente. Pero vuelvo a repetir, Europa, hemos estado divididos, seguimos divididos, no hay manera de ponernos de acuerdo. Esto es como ese soldado que pierde el paso y se pasa todo el desfile con el paso cambiado. O sea, estás haciendo lo más difícil que te puedas imaginar, lo estás haciendo y sigues haciéndolo. O sea, seguimos sin escuchar, sin recibir los inputs de los otros países, porque, a ver, lo de Rusia, ¿qué pasa con Ucrania? No es algo que ocurre en un mes, es una cosa que ocurre a lo largo de hace muchos años. Esa percepción que hablábamos de los rusos que podían ser invadidos por los polacos, pues yo he tenido la suerte de poder viajar bastante en el norte y este de Europa, y yo recuerdo hace 12 años hacer pues un recorrido en Estonia, Letonia, Lituania, visitando clientes, y todo el mundo estaba realmente muy temeroso de que en cualquier momento tropas rusas pues pudieran asaltarlos, ¿no? Supongo que esta es una de las razones por las cuales pues hay un despliegue importante en la OTAN en Letonia, del cual tuve la suerte de estar el año pasado con nuestros hombres, y es una consecuencia. Pero es que ahora, visto cómo está esta guerra nueva híbrida en el Báltico, de roturas de cables submarinos, que al final es todo como... yo creo que los rusos hablan muy claro, pero no acabamos de darnos cuenta de por dónde van los tiros, ¿no? Y todos son advertencias, porque ellos saben perfectamente dónde están los cables submarinos de la OTAN, de fibra óptica, de lo que sea. Saben perfectamente y tienen equipos. Son de los únicos países, además, que han tenido equipos especializados precisamente para poder atacarnos a Europa de esta manera, ¿no? Basta decir pues un poco lo que ocurrió con el tema del Nord Stream y todo ese tiempo que ya de buen inicio pues se acusaba a alguien que pues bueno parecía absurdo que tuviera que haberlo destruido, ¿no? Porque al final es un tema económico, ¿no? Pero bueno, supongo que era esto lo que quería decir. Solo que le he preguntado a Sergi, intentando sintetizarlo, sé que es muy complicado decir un sí o un no, tajante, pero sí, uno por uno, muy rápido, 20 segundos cada uno, sí o no si estamos ante una nueva guerra fría, y ese matiz, esos 20 segundos, porque ese es un sí o un no rotundo, pues acabamos en ese momento. Irina. Bueno, según mi opinión, sí, es una nueva guerra, o continuación de Guerra Fría, pero bajo otras pautas. Si, por ejemplo, la Guerra Fría era como ideológica, ahora tenemos pragmatismo que rige, pero aún así hablamos de zonas de influencia y tenemos un nuevo actor que es China. Ahora tenemos que ver, los Estados Unidos intentan atraer a Rusia, pero si Rusia estará interesada, estará atraída, porque Rusia es como quiere ser una potencia en sí misma. Bueno, 20 segundos, no sé. Muy rápido, que va a ser imposible. No, la Guerra Fría, a pesar de que lleva la contraria Irina, pero la Guerra Fría tenía un talante ideológico que hacía una partición absoluta del mundo, y había millones de occidentales dispuestos a morir por la Unión Soviética, y muchos murieron. Pero guerra, por desgracia, estamos más cerca ahora que hace 2 meses, mucho más. En cualquier caso, sí que estoy de acuerdo con Irina, está el elemento China. Yo creo que estamos ante un esquema típico triangular en que estamos cambiando las bases. Ya no es China, Rusia contra Estados Unidos, sino cada vez más Estados Unidos, Rusia contra China. No hemos hablado bastante.
A ver, ahora tengo que decir sí o no, ¿no? Depende. Es difícil Sí, es difícil. pero si no, un pequeño matiz de Claro. 20 segundos. Yo como periodista y como investigadora en el ámbito de narrativas periodísticas, ¿no? De información, yo entiendo que sí que estamos en una guerra de narrativas, lo que sería information warfare. Estamos en ello y en este sentido sí que estamos en un cierto tipo de guerra de información, sin duda. Otra cosa es, si lo estamos hablando desde el punto de vista más militar o más geopolítico, yo creo que todavía no, que coincido contigo, pero también creo que va a depender mucho de las negociaciones que a lo mejor van a producir. No sabemos si esta semana o la semana que viene, porque Trump decía que esta semana y Putin decía que él no quedaba con Trump, entonces era la siguiente que nos da pistas que Trump no sabe cuándo va a quedar con Putin y Putin sí que sabe que no va a quedar con Trump de momento, pero yo creo que también va a depender mucho justo esta semana y la semana que viene de la postura de Macron, de la postura de Merz y la postura de Starmer, que van a quedar también con Trump en Washington. Yo creo que estamos en pleno momento de o vamos hacia lo que dices tú, lo que estamos muy cerca a lo que podría ser una guerra fría, o darle otro giro y a lo mejor poder salvar la situación en algún momento. Bueno, yo no creo que estemos ante una nueva guerra fría, por lo que ha comentado el profesor. No hay choque ideológico, no hay esa bipolaridad propia de la guerra fría, no hay dos adversarios claramente igualados que están muy por encima de todos los demás. A lo que vamos es hacia una política más parecida a la del siglo XIX en Europa, en la que cada uno busca su propia supervivencia, su propio poder de una manera más descarnada, con menos reglas de las que había antes. Bueno, Sergi ya ha tenido su oportunidad de contestar antes, lo ha hecho a su manera, quiero decir, no sé si ha habido un sí o un no, pero ha habido los matices que todo el mundo evidentemente había realizado, ¿no? Bueno, hemos acabado dos bloques, el presente y el pasado. Nos queda el futuro, o la proyección de lo que pensamos que será el devenir de la guerra y de la situación geopolítica en los próximos años. Voy a necesitar que seamos concisos, 2 minutos y medio para entendernos. Tampoco sé que ninguna de las preguntas son sencillas y por lo tanto necesitáis poder matizar y poder explicar y desarrollar los temas, pero vamos a intentar ser un poquito más ágiles, ¿no? Sasha, Zelensky ha planteado un escenario bien sorprendente, ¿no? De dimitir si a cambio Ucrania entrase en la OTAN, ¿no? Aún con esa hipotética medida, ¿sería suficiente para garantizar su seguridad a medio y largo plazo, la seguridad de Ucrania? Me preguntas la entrada de Ucrania en OTAN, si eso sería la medida suficiente. Bueno, lo planteábamos como elemento de esta situación hipotética de Zelensky, ¿no? Pero vamos a ponerlo. Si la entrada de OTAN asegura a Ucrania. Vamos a dejarlo. Espera un momentito Vamos a dejarlo con la pregunta de si efectivamente la entrada de Ucrania en la OTAN sería suficiente para garantizar su seguridad a medio y largo plazo. Bueno, disculpa, pero si la entrada de Ucrania a OTAN no puede garantizar la seguridad de Ucrania, entonces yo no sé qué poder garantizarlo. Obviamente, la entrada de Ucrania en OTAN es la única medida, la más fuerte, la más potente. Hay otras que serían las medidas económicas contra Rusia, pero tardarían muchos años, mucho más que la entrada a la OTAN, aunque eso también tardaría mucho con todo el procedimiento y todo el protocolo que hay detrás de esto, pero sería la única, yo creo, posible manera de garantizar. Las medidas económicas, sin embargo, yo creo que serían más potentes, más fuertes, contra Rusia, quiero decir, me refiero a más sanciones y a debilitar a Rusia económicamente, pero lo que digo, eso tardaría más y a Ucrania no puede seguir perdiendo gente. Es importante entender que Zelensky probablemente sabe que no va a ganar las elecciones que en teoría se podrían celebrar, porque sí que se confunden un poco los números. Sí que el número de apoyo de Zelensky ha crecido de 56 a 65 más o menos en la última semana después de que Trump le llamó dictador.
Pero esto es la estadística oficial de Ucrania sobre el apoyo de presidente. Hay dos preguntas, o apoyo presidente o no apoyo presidente. Eso no es la estadística de quién podría ganar las elecciones que vienen, porque si es esta la estadística, el número primero que ganaría las elecciones seguramente sería Zaluzhny, que era ex comandante de las tropas de Ucrania. Él sería el primero, y Zelensky sería segundo, y el tercero sería Poroshenko, que es el presidente anterior. Entonces yo creo que Zelensky sabe que es muy probable que no va a poder ganar las elecciones, entonces es relativamente fácil sacrificarse cuando tú sabes que muy probablemente no lo vas a ganar. Otra cosa es también, pregunto yo, y yo creo que dudo que aquí podemos dar alguna respuesta, ¿por qué la figura de Zelensky es tan crucial y sería una moneda de intercambio para entrar a la OTAN? Sería, pregunto yo también, porque hay algo detrás que seguramente sabemos que Trump no le cae muy bien Zelensky y por eso también es él, la personalidad de él, que impide a Ucrania la entrada de OTAN. Pregunto, porque parece que es esto y me parece muy injusto. A lo mejor es Putin el que no quiere tener cerca, que a lo mejor es Putin el que ha dicho que no se quiere sentar con ese hombre porque lo considera que está a la altura de sus pies. Bueno, Putin ya ha dicho que Zelensky para él no es un presidente legítimo, pero a mí me importa muy poco lo que piensa Putin. Yo digo lo que piensa Trump, porque Putin no decide quién entra en OTAN, lo decide Trump. Y Trump se ha posicionado muy contra Zelensky. Entonces sabemos que hay un escándalo bastante personal detrás de Trump y Zelensky, y me pregunto por qué la postura de Zelensky es tan crucial para la entrada de OTAN. No debería serlo, pero parece que es así. Y me parece bastante injusto en el sentido de que estamos hablando de una nación a salvar. Tampoco no es un político al uso. ¿Quién? Zelensky. Ninguno. No es ninguno de los Trump tres. Tampoco no es un político pues como Macron, por ejemplo. No es de hecho ni es un político, y aquí podemos tener muchas opiniones sobre Zelensky, porque para mí ni de lejos es un no es mi candidato, pero en este mismo discurso de hace unos días yo le apoyo 100%, y aquí viene el apoyo del presidente. Yo apoyo su discurso ahora mismo. No quiere decir que yo le doy mi voto cuando... Pero a lo mejor vemos a Zelensky como un presidente que ya llevaba tiempo en Ucrania, que había ganado unas elecciones democráticas y ha sido un presidente de guerra, como en su día pues fue Winston Churchill, y que ahora en un momento de paz, en un momento de reconstrucción del país, en un momento de tener que pues levantar todas las minas, levantar todo, que eso será un trabajo de muchos años, claro. Pues a lo mejor hay gente que a lo mejor verá que hay otra persona que lo puede hacer mejor. Pero eso no es el problema. Si es otra persona, se elegirá en las elecciones democráticas que siempre han sido celebradas en Ucrania. Mi pregunta es lo que no respecto al tema de entrada de OTAN. Si Zelensky se ha visto poderoso suficientemente para ofrecer su candidatura para sacrificio en cambio de la entrada en OTAN, me pregunto por qué su figura es tan importante, y si no será algo personal detrás de esto, que Trump obviamente se ha postulado muy claramente que Ucrania no puede entrar en OTAN ni en el futuro, y se ve que la postura de Zelensky es la que precisamente le molesta en este caso. Es posible. Así hacíamos un poquito de debate, porque por eso también os he querido hacer la pregunta que ya para finalizar el segundo bloque. Yago, ¿es realista el envío de tropas, aunque sean tropas de paz, a Ucrania? Mira, aprovechando el debate que estáis teniendo, yo creo que nunca ha habido mucha sinceridad con respecto al asunto de la OTAN, aunque es perfectamente comprensible que un país como Ucrania, tras el trauma que han sufrido, busque esa seguridad de decir, mira, he pasado por esto, pero ya nunca ha habido una oportunidad realista de que entraran en la OTAN, ni siquiera en los mejores momentos de las victorias militares ucranianas. Entonces, tropas europeas como garantía de seguridad, ¿eso es una garantía? Bueno, sin duda es mejor que nada. Pero aquí hay que tener muy clara una cosa, es decir, Reino Unido, España, somos países que estamos lejos de Ucrania hasta cierto punto. Y yo, siendo sincero, diría, si mañana ataca Rusia y hay un riesgo real y hay que poner muertos sobre la mesa, ¿van las naciones europeas a ponerlos? Yo tendría muchísimas dudas. Entonces, la auténtica garantía de seguridad que va a tener Ucrania, y es muy real, son sus fuerzas armadas. Esa es la verdadera garantía que van a tener. Sobre todo por un hecho, aunque ahora es muy fácil pensar, no es que Rusia se va a volver a atrever a atacar. Como usted muy bien ha apuntado antes, 3 años de guerra no son una elección, son el fruto de un plan fracasado. Entonces, 24 de febrero de 2022,
Por cada dólar que gasta en defensa Ucrania, Rusia gasta 10. Putin cree que las tiene todas consigo. Le salió bien lo de Crimea, lo del Donbass, y se mete el palo que se mete. Entonces la pregunta es, ¿cuándo va Putin a reunir suficientes fuerzas como para volver a sentir, después de que le ha pasado lo que le ha pasado, que ahora es el momento de ir a por Ucrania? Yo creo que a poco que las Fuerzas Armadas de Ucrania se mantengan, se rearmen y sí, se formen bien, tengan una buena política de defensa, va a ser difícil que los rusos se atrevan a volver a iniciar una guerra. Y a partir de ahí empieza la siguiente gran batalla, otra guerra que hay que ganar, que es la guerra de la paz. Si Ucrania no se reconstruye, si nos olvidamos una vez concluya la guerra, si el país siente que no mereció la pena, que son traicionados y apuñalados y desmembrados por todos los demás, entonces será un país efectivamente destrozado. Entonces hay que ganar la paz, esa es la verdadera clave. Ya al frente muy probablemente no se va a mover mucho, tendría que durar la guerra varios años más y es improbable que se mueva enormemente. Y la clave, por tanto, es reconstruir un país para que pueda mantener unas fuerzas armadas que van a ser su verdadera garantía de seguridad, mucho más que el despliegue, que sin duda es realista, que podamos plantear, de cierto número de tropas europeas, que si realmente los rusos tienen esa enorme voluntad de volver a atacar, pues no van a ser suficientes, ¿no?, para contener algo así, creo yo. Sí. Un comentario muy breve. Muy breve. Sobre las tropas de Europa en Ucrania. Pero si tenemos que hacer debate, tenemos que ir ágiles. Muy breve, muy breve. Yo creo que por mucho que si Europa decida enviar algunas tropas a Ucrania, esto será absolutamente imposible sin que Putin lo dejara hacer. Si Putin no lo aprueba en las negociaciones con Trump, no podrá Europa mandar sus tropas a Ucrania. Porque si Putin no lo permite, no se puede hacer. Es mi opinión. Está de acuerdo, Yago, con lo cual Entonces, seguimos. podemos hablar de posibilidades, pero sin que haya un acuerdo sobre esto no se podrá hacer, y vemos que acuerdos de momento no hay ninguno. Francés. Tiene la OTAN futuro, entiendo evidentemente que la OTAN tiene futuro, pero estas iniciativas últimas que ha habido en el seno de la Unión Europea, apoyadas por el Reino Unido de Starmer, con el presidente Macron a la cabeza, de liberar una defensa europea independiente, combinable con las políticas de defensa de la OTAN, ¿crees que es factible, que están preparados tanto Macron como Starmer para liberar esta estructura independiente de defensa europea? Respuesta corta, sí. Es decir, es una asignatura pendiente desde hace muchas décadas. Faltaban muchos incentivos y uno de ellos es que era el para qué. Si tenemos a Estados Unidos que nos defiende, si tenemos el paraguas de la OTAN, nunca se ha dado el impulso, a pesar de que ha habido muchísimas iniciativas al respecto desde los años 50. Ahora vemos que no se puede contar con Estados Unidos, incluso para un aspecto vital para la seguridad europea, como es el vecino del este. Y en este sentido, Starmer es seguramente el líder adecuado británico, porque ya se ha dejado de bobadas del Brexit y colabora con la Unión Europea sin hacer un ademán de regresar, y si alguien puede hablar de seguridad en Europa es el Reino Unido y Francia, que son los países mejor armados. Y si me permite un poco para entrar en el debate que se ha producido, lo de la OTAN siempre me ha hecho mucha gracia, porque es como una línea roja transportable por todas las partes. Es decir, en 2014 había una opinión pública en Ucrania favorable a entrar en la Unión Europea, pero no en la OTAN. La OTAN no lo tenía en su agenda. No estaba. De hecho, la última reacción oficial de la OTAN fue en Bucarest 2008, marzo de 2008, en que el Consejo dice, niet, que ya en parlarem. Pero como país candidato como Turquía en la Unión Europea, puede durar para siempre. Fue la razón de entrar, hay una expresión latina que ahora no me sale, una de las razones principales de Rusia para su agresión, que Ucrania iba a entrar en la OTAN, que la OTAN se va expandiendo hacia Ucrania, cuando no estaba sobre la mesa el tema. Durante mucho tiempo ha sido condición irrenunciable para Putin que Ucrania justificase y ratificase su neutralidad. Ahora resulta que no. Ahora resulta que es algo negociable y que puede aceptar una Ucrania en la OTAN.
Por lo tanto, ya vemos que aquí Estados Unidos ahora dice que no, cuando Rusia dice que sí. Es algo como muy raro y que te desorienta mucho, porque ya no sabes si va a ser mejor o peor. Ya solo la candidatura, ya no hablo de entrar, que es otro escenario, como decíamos. Sobre todo si encima el que ha entrado a la OTAN precisamente es Finlandia y Suecia, que hace muy poco tiempo, si hubieran hecho una votación en la población, hubiera sido que no rotundo. Eso es lo que se ha conseguido, ¿no? Rompiendo 200 años de neutralidad en el caso de Suecia. O sea que al final, si quería conseguir eso Putin, le ha salido absolutamente todo del revés. Sí. Porque ni Ucrania era tan importante que estuviera en la OTAN, ni ha conseguido lo que quería tampoco en Ucrania, y en el norte, que también tiene frontera, y muy larga por cierto, con Finlandia y al lado, pues se les ha unido ahí un par de ejércitos importantes. Causus belli. Al final es que algú para paraula, no? Que estàs pensant. Irina, el régimen sirio parecía muy sólido y cayó en pocos días. ¿Podría ocurrir lo mismo en Rusia, en verdad los últimos acontecimientos? ¿Podría ocurrir lo mismo en Rusia, teniendo en cuenta que es un país con un historial de abruptos cambios de régimen? ¿Qué quieres decir? ¿Cambio de régimen de Putin? Sí, sí podría caer el régimen de Putin. Bueno, una pregunta muy peligrosa para una rusa. Y yo diría que no. Obviamente que Putin ahora tiene menos apoyo, pero también tenemos que pensar en la mentalidad rusa, que es muy diferente de la mentalidad ucraniana, que la gente ucraniana decía, muchos me preguntaban, ¿y por qué nos rebeláis? ¿Por qué no hacéis una revolución? ¿Por qué no? Porque es una mentalidad totalmente, tenemos como en la sangre. Por ejemplo, Stalin que asesinó más gente después de más gente durante sus años en gulags, etcétera, que murieron en la guerra mundial, en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, de ahí viene este concepto de foreign agent, agente externo, que los rusos tienen miedo de revolución, miedo de... Claro, al principio cuando ha empezado el conflicto en Ucrania han habido algunas manifestaciones, sobre todo la gente también, GIMO, la Universidad de Relaciones Internacionales, han escrito una carta, han firmado contra Ucrania, han habido algunas manifestaciones, pero yo no lo veo que sea de una gran escala, porque básicamente Rusia es un país muy centralizado y yo no lo veo factible. La última intervención y luego os dejaré un final de un minutito, ¿de acuerdo? Por si lo queréis ir ya pensando. Sergi, seguimos hablando contigo. Desde un punto de vista histórico, ¿de acuerdo? Que es tu especialidad, no me dirás que no. ¿Qué factores crees que podrían llevar a una resolución de esta guerra? Y si hay alguna lección del pasado que podríamos aplicar. Complejo porque ninguna situación histórica es igual a la siguiente, pero... Las relaciones internacionales son muy complicadas. Aquí en Europa esto es, no se entiende cómo llevamos tanto tiempo sin ser capaces de ponernos de acuerdo en ni siquiera lo más importante, ¿no? Y lo hemos intentado, Hemos intentado tener un ejército europeo, hemos intentado tener la fragata europea, hemos intentado tener muchas cosas y no ha habido manera. Por tanto, no creo que ahora mismo Europa, desde hace mucho tiempo históricamente que hemos ido perdiendo importancia en el mundo, seamos nadie para ir enseñando qué o cómo han de vivir las personas, ¿no? Pero, volver a repetir la... ¿Sí crees que hay alguna posibilidad de resolución del conflicto bélico y qué lecciones del pasado se pueden aplicar para esa resolución? La resolución del conflicto pues dependerá también de Rusia en este caso, de si quieren terminarla, porque si no la quieren terminar es lo que hablábamos, ¿no? Si no se quiere reunir con Trump, con
o Putin con Trump o Trump con Putin, pues continuamos y a ver qué nos encontraremos, ¿no? Porque al final habrá un momento en el que alguien se le acapará los recursos o los tendrá muy menguados y entonces empezará a hablar otro tipo de armamento, ¿no? Que se han hecho algún aviso, pero extrañamente se ha usado poco para lo que yo pensaba históricamente que se usaría, ¿no? Esos ICBM no cargados obviamente con armamento nuclear, pero sí no como nos han mostrado, ¿no? Ha sido todo muy sutil, muy de pasada, ¿no? Pero yo creo que esta guerra de Ucrania para mí es algo completamente nuevo de todo lo que he leído hasta ahora. Al fin y al cabo es lo mismo, pero de otra manera. O sea, no saber exactamente tanta importancia tenía Ucrania para Rusia para perder 500.000 hombres y dejar de ser el segundo ejército convencional del mundo, porque lo ha perdido prácticamente. ¿Tan importante era? ¿Y lo era, segundo? No, yo creo que no. Pues no lo era. Yo creo que no. Pero por la sencilla razón de que siempre ellos pensaron que en 3 semanas tomarían el país. Si no lo hubieran pensado, no se hubieran metido. Sí que lo pensaron, claro. Estoy de acuerdo contigo, absolutamente, pero lo que se han encontrado no ha sido la realidad en la que ellos vivían y de la que venían. Exactamente. Al final, yo creo que tú que también hablamos de estas cosas, replicaron un poquito lo que hicieron en Georgia, ¿no? También. Sí, pues nos puede recordar quizás al Anschluss o a, pues, bueno, yo creo que intentaron repetir el escenario de Crimea, ¿no? Que es la mejor victoria es la que se obtiene sin combatir, ¿no? Naturalmente. Lo que pasa es que demostró ser optimista. Yo no creo que fuera extremadamente optimista, es decir, tenían razones para creer que eso podía funcionar, no era todo una alucinación. Lo que pasa es que Zelensky aquel día se quedó y cambió la guerra, creo yo. Pues esa es mi humilde opinión. Bueno, Creo que ha generado también controversia, sí. por si queríais también acabar quizá en este punto. Bueno, yo creo que para Rusia era bastante vital, es decir, en el imaginario nacional, incluso ideológico y civilizacional, Ucrania es importantísimo, Crimea es importantísimo, los referentes históricos son continuos y se ha machacado mucho, porque al final es lo que te enseñan en las escuelas y los medios de comunicación, pero sí la Novorossia, los zares, todos los escritores en Crimea, todo esto se ha machacado mucho. Y además había un imaginario que se ha exagerado voluntariamente de que gran parte del pueblo ucraniano, por lo menos en el este y en el sur, acogería con pan y sal a las tropas rusas, cosa que no pasó. Y esto fue uno de los grandes fallos. Pero yo creo que sí, era importante. Ucrania era muy importante para este discurso. O sea, no puede haber, lo que decía antes, una recuperación civilizacional de Rusia sin Ucrania. Le decíamos, Kiev es muy importante para Ucrania, pero para los rusos también, en su imaginario, en su relato histórico y nacional. Los también de Mar Negro han sido históricamente muy importantes. Y Sebastopol, la ciudad de Reina. De combatir y todo lo demás, pues también han estado en Ucrania. O sea, Sí, la guerra mundial, la gran guerra patria. Us salteu a la Sasha molt prova, constantment. No, si Quina és l'opinió de la Sasha? se hablará ahora. Ah. No hemos acabado, falta. Por aclamación. Estoy de acuerdo que Ucrania es muy importante para Rusia en el sentido de la recuperación de lo que era antes el imperio, que es imposible sin Ucrania, y Putin siempre lo decía, y de hecho hace unos días los oficiales de Moscú también decían que en 2025 dejará de estar Ucrania, desaparecerá del mapa. Ellos siguen pensando que Ucrania debe formar parte de Rusia y vemos que la derrota que están sufriendo ahora, porque yo creo que sí que la están sufriendo, aún no les ha hecho entender que sí que Ucrania no quiere ser Rusia. Y entendemos que no es por el territorio, ¿no? Obviamente también por el tamaño del territorio no será, entonces será por motivos ideológicos. Es alucinante que un país de 500 millones de habitantes, juntos con una unión de 300 millones de habitantes, no sabe qué hacer con un país de 100 millones de habitantes, y es el Ucrania de ahora lo que queda, son 30 millones de habitantes, que está intentando aguantar este gran poder, teniendo detrás tanta gente, dos superpoderes,
estoy hablando de conjunto, ¿no? También porque estoy hablando de Europa como un superpoder y otro superpoder, y es Ucrania de 30 millones de personas que está aguantando este enorme poder, que esta amenaza que viene hacia Europa, y es Ucrania que pone la pared. Y yo no sé cuántas mesas redondas y cuántas charlas necesitamos más para, después de 3 años de guerra, entender que solo lo podemos combatir juntos, porque entendemos también que según el artículo creo que salió ayer de Washington, de Wall Street Journal, según los datos de ellos, Ucrania financia 50% de la guerra. El resto 25% financia Europa y el 20% financia en Estados Unidos. Y es imprescindible subir este porcentaje para otras partes, porque entendemos que Ucrania no lo puede hacer sola, pero juntos sí. Y teniendo tantos millones y miles de personas detrás, me sorprende, y son también poderes nucleares, me sorprende que todavía estamos 3 años hablando de lo mismo, cómo podemos unir nuestras fuerzas, pero todavía no lo hemos hecho. ¿Alguien quiere aportar algún elemento más a esta última? Bueno, solo una frase que Ucrania obviamente para Rusia es muy importante, es como la última, la raya, porque por ejemplo OTAN existía contra el Pactado de Varsovia. El Pactado de Varsovia no existe, entonces ¿para qué existe OTAN si no es para nosotros? Pero también Ucrania es muy importante como un estatus, porque bueno, Kiev es, como he dicho, una cuna de la cultura rusa, considerada como su corazón también. Y sí, ruso de palabras por si cualquiera quiere. Bueno, es lo que está en la narrativa histórica. Y si vemos, Rusia ha intentado hacer todo, ha intentado amenazar, ha intentado proponer beneficios económicos, y como un intento, Rusia está intentando explotar la Unión Europea. Ellos han creado la Unión Euroasiática, y en su Unión Euroasiática ellos referían a la Unión Europea, que la Unión Euroasiática ha sido construida a base de la Unión Europea, siguiendo sus modelos, siguiendo sus valores, con el único objetivo de atraer a Ucrania. Bueno, también un endeavor, un atento, un intento, sí, perdón, a estas horas, un intento a atraer a Ucrania a toda coste, a coste militar, a coste de poder blando y bueno. Hemos dicho lo del minuto final. Igualmente hay un pequeño turno de palabras que lo vamos a intentar hacer, no quiero decir breve porque si no alguien se nos puede enfadar, porque lleva escuchándonos 1 hora y cuarto, un poquito más, casi 1 hora y media. Así que, si os parece, dejamos el último minuto para el final y dejamos la parte de las palabras, ¿o preferís hacer el minuto final y luego con la última palabra y acabamos? ¿Qué preferís? Pues, yo prefiero las preguntas. Por favor, preguntas, y alguien que tendrá que pasar el micro porque solo hay 4 entradas del rack y por lo tanto no se puede utilizar otro micro aunque lo tengamos, que utilizar este. Buenas tardes. Sí, perdón, tampoco he preparado la pregunta, simplemente tengo muchas emociones a escuchar todo lo que hemos escuchado hoy. Sigo sin entender por qué después de 3 años de lo que está haciendo Rusia todavía estamos debatiendo, nos interesa qué está pensando Putin, qué puede querer, estamos buscando en su cabeza algunas ideas. Es un criminal que debe estar en el tribunal. ¿Por qué nos interesa qué él piensa? Tiene que haber juicio por lo que hizo, por lo que está haciendo todo su gobierno, y no tenemos que decir que Kiev es importante para Rusia porque la cultura. Kiev es la capital de Ucrania, Rusia es un país aparte, tiene su capital Moscú. Que nos dejen vivir ya, que nos dejen vivir en paz. Basta ya, no queremos saber nada de Rusia, no queremos saber nada de sus habitantes.
del idioma ruso, que yo soy nativa, yo hablaba ruso hasta 2022, yo ucraniana, por la rusificación que nos hicieron. Yo no quiero saber ya nada de esto. Yo quiero que nos dejen vivir, que nos dejen reconstruir nuestro país. Y necesitamos ayuda de Europa para esto, necesitamos ayuda de otros países porque no podemos estar solos, no podemos estar contra todo lo que estamos aguantando ya tantos años. Entonces, dejemos ya de pensar de misterioso alma ruso, de qué piensan, de la cultura, que no es el momento de hablar de esto. El momento es juntarnos, ayudar y salvar a la nación ucraniana. Jo volia preguntar què volies dir quan has dit que Kíev és rus? No, no és dit que és rus, que és com una cuna de la cultura russa, si parlem de religió ortodoxa, de grans jucs. Sí, fa... Bueno, sí, de cristianismo. Bueno, és la narrativa russa que, bueno, que Kiev para Kiev i Ucrània és important. És important, sí. Per a la narrativa russa, sí. Perquè Moscòvia no existia quan el rus de Kíev, que era Ucraïna, proto-Ucraïna, es va formar. Perfecte, ok. Hemos escuchado estas dos intervenciones, pero sobre algunas de las digamos, exposiciones, ¿queréis hacer algún comentario? No sé si ha habido exactamente alguna pregunta, pero sí bueno, interrogantes. Me ha parecido que había una alusión a lo que he dicho y reitero que es importante conocer cuáles han sido las motivaciones para los diferentes actores entrar en la guerra. Y es importante conocer el imaginario ruso nacional que ha motivado, que está detrás de la guerra, o cuando menos de su propaganda. Y si conocemos a la cultura rusa, a los rusos, sabemos que para ellos hay un imaginario, parte de esto puede ser verdad, toda historia está falseada, por eso es bonita, porque es un cuento, la historia siempre. Y desde luego en Rusia se enseña y se ha enseñado desde hace siglos que Rusia nació en Kiev y que para ellos es muy importante que Rusia nació cuando el príncipe Vladimir se bautizó en Gerson, al lado de Crimea, precisamente, porque todo acaba pasando en Crimea, no sé por qué. No existía hasta el siglo XII. Bueno, explícaselo a ellos. Yo estoy diciendo lo que se explica, lo que se cuenta. Sí, es la narrativa histórica. No estoy diciendo que sea la verdad, acabo de decir que la historia normalmente se falsea. Y se falsea en España, se falsea en Rusia, se falsea en todas partes. Pero no estoy diciendo ni que Kiev sea ruso, ni que esto sea verdad. Es verdad que se está enseñando y que ha moldeado la cultura rusa durante muchas generaciones. Y bueno, como un ejemplo también, mi segunda universidad ha sido Universidad de Varsovia. Entonces yo cuando vine a Varsovia con 22 años, yo estaba sorprendida que la gente me decía que no leas libros en ruso, por favor. Y yo decía, ¿por qué? Porque precisamente la nuestra historia es como se enseña de otra manera. Y bueno, es la mentalidad rusa, bueno, lo que se ve. También un gran patriotismo, también, pero... Un poco lo que decía antes, por suerte, por desgracia, hay una cosa que se llama diplomacia, aquí el cónsul también sabe perfectamente cómo está, y al final con un enemigo como el que tiene Ucrania, estás obligado a tenerte que sentar en algún momento a terminarlo. Lo importante es saber cómo se termina e intentar terminarlo lo mejor para Ucrania. Eso sería el ideal, pero siempre vas a tener que hablar con un país que tiene armamento nuclear. O sea, es así de claro, porque no se ha usado, pero es así, es una cosa más. Yo creo que es importante el hablar. En el momento que se deja hablar es cuando ocurren cosas que seguramente pues no desearíamos. Sí, una pregunta muy corta, dejamos aparte la historia de Rusia. Es para Iago.
ellos solos. ¿En qué se basa esta opinión que, bueno, pues teniendo unas fuerzas armadas y todo suficientes, se puede aguantar? Sí, no es extremadamente... Bueno, puedo... No, pero es sencillo. No te van a escuchar si no nos unimos porque no somos un Estado y ni lo vamos a ser los europeos hasta dentro de mucho. Hablamos de Europa y es un significante vacío, no significa políticamente mucho, significa mucho económicamente y ya está. Entonces, no, Ucrania y cualquier país haría mal en confiar en Europa, incluso en la OTAN, para garantizar sus principales intereses de seguridad nacional. Entonces, ¿qué creo? Ucrania venía de gastar, ¿qué porcentaje del PIB creen que gastaba Ucrania en defensa? Era un porcentaje ridículo. Entonces, yo esto lo uso mucho para hablar de Marruecos y para explicar que tú las guerras no te las ves venir, que Ucrania no se la vio venir, como no se la vio ver, se la vino a ver Irina y tantísima otra gente, porque no te lo esperas. Entonces, si un país que tenía un gasto en defensa tan bajo, le dio la paliza que le dio a Rusia, a las afueras de Kiev, a las afueras de Kharkov, en la cabeza de puente de Jersón, le derrotó en la ofensiva de Kharkov, de Kupiansk-Izium. La pregunta es, ¿cuándo va a reunir Putin suficiente confianza como para creer que va a poder volver a tomar Ucrania en días o semanas? ¿Cuándo? Porque ahora Ucrania va a gastar, va a tener apoyo, viene un ejército muy armado con un montón de experiencia en combate. Entonces, ¿cuándo va a volver a creer Putin que está mejor todavía de lo que estaba, con más ventaja todavía de la que tenía el 24 de febrero del 2022? Por eso yo creo que la disuasión la podrán garantizar sus fuerzas armadas. Eso es lo más importante de todo. Y solo habrá debilidad. Y mira, ¿te importa si hago mi alegato final? Sí. Pues mira, es muy sencillo. Es que ya rápido. Perfecto, pues ya está. Lo más importante, o sea, ¿cómo puede haber una oportunidad otra vez, acabe como acabe esta guerra para Rusia? ¿Habrá una oportunidad de invadir otra vez Ucrania para Rusia solo si esa sociedad acaba como la Alemania del 19-20 hasta el 29? Una sociedad destrozada por la guerra, a la que le viene una crisis económica detrás y que termina hecha fosfatina. Ahí sí los rusos, viendo una Ucrania disuelta en sí misma, pueden ver una oportunidad, pero... Por eso digo y enfatizo tanto la importancia de ganar la paz. Ganar la paz va a ser más importante, la guerra está ya casi más o menos decidida. Entonces, hay que reconstruir Ucrania, hay que hacer que sea un país próspero, no va a ser fácil. Cada vez que haya maniobras rusas frente a la frontera, da igual las garantías que tengan, van a sentir lo mismo, que puede volver a venir la guerra, pero si el país poco a poco va pasando los años, no viene una guerra, la gente va volviendo, hay ayuda, se reconstruye, hay oportunidades económicas, es un país muy rico, tiene unas fuerzas armadas sólidas, no las de 2022, que aún así mira lo que aguantaron, pero unas mucho más sólidas de las que tenían. Entonces yo creo que cabe un futuro próspero para Ucrania que algún día, por supuesto, puede tener, igual que Finlandia perdió la guerra la de invierno, sí, con la Unión Soviética, firmaron una serie de acuerdos, y finalmente hoy tenemos a Finlandia dentro de la OTAN, cuando venían de ser parte del Imperio ruso, pues pasará muy probablemente lo mismo con Ucrania. Así que ese es mi punto de vista. ¿En serio? ¿Punto final? ¿O más o menos? Sí, ya estás. Francés. Bueno, yo creo que he hablado mucho, pero hay una cosa que no se ha mencionado aquí y que está siendo una de las víctimas de esta guerra, que es el derecho internacional y en general el multilateralismo. Que estamos... Hace 3 años Rusia rompió descaradamente, de hecho hace 13 años, se anexionó la parte de un vecino, que era un atentado contra el derecho internacional clarísimo y contra la Carta de Naciones Unidas. Ahora parece que sea el new normal con Trump, y es esto. Sí. Creo que habéis acá, por lo tanto, has tenido tiempo. Es que mi alegato final sería, tengo la suerte de ser embajador en varios ejércitos y siempre que hablo de Ucrania siempre acabo hablando de los nuestros, ¿no? De esa comunión que también hemos tenido con todos esos soldados que han pasado ucranianos por nuestras bases, por nuestros acuartelamientos y la verdad es que mi alegato final es que
Espero que la guerra se termine lo mejor posible para Ucrania, lo que siempre he querido y he deseado en mi canal de YouTube. Siempre he sido, a lo mejor demasiado, ¿no? Tendría que haber sido un poco más aséptico, pero bueno, yo creo que, como dijo el presidente del gobierno, también es una pena que una guerra injusta termine como algo injusto, ¿no? Y eso es un poco lo que más me duele, ¿no? De que tengan de ser terceros los que decidan algo que no es tuyo, ¿no? Eso es lo que más me duele, lo que más me carcome un poco, ¿no? Pues bueno, es eso. Efectivamente, en la base militar, a la vez de Castro, fuimos precisamente con el cónsul general a ver la formación de suboficiales, o la conformación de suboficiales de Ucrania para el frente, para la primera línea. Sasha, queremos acabar con todo. Bueno, gracias. Súper breve. Qué pena que se ha ido Iago, porque yo me quería enganchar a una frase suya que a mí personalmente me choca, pero no es la primera vez que la escucho, por eso creo que tenemos una narrativa nueva que todavía no hemos descubierto. Es la narrativa si Rusia vuelve a atacar. O sea, ya lo ha dicho esta semana un oficial, un miembro del Partido Republicano en Estados Unidos, ya ha dicho que si Putin vuelve a atacar a Ucrania, entonces sí que se le dará el acceso a OTAN. Lo dijo así. Entonces, Iago también lo dijo, que si Rusia volverá a atacar. Yo no entiendo, sinceramente, por qué ya estamos hablando de que Rusia vuelva a atacar en algún futuro, no sabemos próximo o no, muy lejano, pero ya estamos hablando de la segunda invasión a gran escala sin haber acabado la primera. Me parece que estamos un poco arruinando la cronología de mundo, ¿no? No puede ser así, que ya estamos de la segunda invasión sin haber acabado la primera. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Qué segunda invasión? ¿Por qué estamos hablando de la segunda si estamos en la primera? Coincido contigo, yo también quiero que esto acabe, y yo quiero que esto acabe en la manera más justa posible para Ucrania, y estamos muy pendientes a lo que está pasando en Washington, a lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, y también posiblemente lo que puede ocurrir en Arabia Saudí si ocurra la semana que viene, porque todavía no se sabe. Y ojalá, ¿no? Ojalá fuera una solución. De momento vemos que todos los planes teóricos que estaban en el aire siguen siendo planes. Plan no son planes. Plan es cuando hay dos partes que llegan a un acuerdo y elaboran un camino donde van a trabajar. Esto es un plan. Todo lo que estamos hablando de momento son negociaciones y son pues deseos, es como, ¿no? Wishful thinking, que queremos que nos gustaría esto, pero no es un plan. De momento, plan, creo yo, no existe. Y quiero que exista, obviamente. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias, Iago. Gracias, Irina. Gracias, Francesc. Gracias, Sasha. Y ha tenido que ausentarse Iago. Perdón, ha dicho Sergi. Se ha tenido que sentar Iago porque básicamente perdía el AVE. Porque, insisto, no, quizá nos hemos alargado un poquito. Me quedo con esta frase que ha comentado Sergi, precisamente que dijo el presidente Sánchez, evidentemente, en su visita a Kiev, que una guerra injusta no acabe de manera injusta. Muchas gracias a todos y a todas y hasta la próxima.